Saludos. La revista informativa Niquero inicia para brindarle un compendio noticioso de lo que acontece en este territorio. En la emisión de hoy le ofreceremos información sobre los aportes de los hombres y mujeres del campo a la alimentación del pueblo a propósito de la celebración del Día del Campesino el pasado 17 de mayo. No sea parte de la pantalla de su televisor. Recuerde que aquí le informamos más y mejor. De inmediato, adelantos de lo que será noticia en Niquero hoy. La Cooperativa de Créditos y Servicios Alberto Guevara de la comunidad de Piloncito vuelve a ser noticia. Por 16 años consecutivos, esta unidad productora alcanza la condición de vanguardia nacional. La finca del productor niquereño Marco Antonio Salazar Espino se ubica en la barriada de Palizón, perteneciente al municipio de Niquero. Cuenta con ganado vacuno y ovino. El bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos hacia Cuba no es una simple frase. Es un hecho que afecta significativamente a todos los sectores de la sociedad y la agricultura no escapa a sus efectos negativos. Aunque la ganadería no es una de las actividades agrícolas de gran envergadura, sí es fundamental para garantizar parte de la distribución de leche para niños, ancianos y personas con dietas médicas. El ganadero niquereño Marco Antonio Salazar Espino es ejemplo de constancia y dedicación. Cada 17 de mayo es reconocido por sus resultados como campesino destacado de la CCS Juan Bautista Naranjo. La finca del productor niquereño Marco Antonio Salazar Espino se ubica en la barriada de Palizón, perteneciente al municipio de Niquero. Cuenta con ganado vacuno y ovino, así como sembrado para la alimentación de los mismos. Cada 17 de mayo, cuando se aproxima el Día del Campesino, Marcos es escogido como uno de los mejores productores de la CCS Juan Bautista Naranjo. Su trabajo así lo refleja. Tengo en total 5 caballerías que me han dado de tierra. Tengo parte en ganado y la otra parte la tengo sembrado de un quingra, porque el ganadero, para ser ganadero, tiene que tener comida, sembrar ganado, si no, no somos ganaderos. Y tengo otra parte de ovino y caprino. Tengo 60 y pico animales y otros cerdos también que estoy criando capa negra. Para lo que resta del año, incrementar más en reses, una tierra que estoy esperando que me acaben de dar más para producir más y entregar más al pueblo. Aquí yo tengo un grupo de trabajadores que siempre hablan parejo conmigo. Lo que hay que hacer, lo hacemos y yo siempre estoy pendiente de ellos también. Entre tantas labores, el productor tiene como proyecto la construcción de varias naves para aumentar la cría de ganado ovino caprino, adicionar aves, caballos y lograr también un mini matadero. Cuento también con la entrega de leche a comercio, hogar materno. Y parte de la carne de ese ganado va al cárnico también para cumplir los planes que me ponen a mí por el año. Y en este año tengo incremento de animales que empiezan la producción más de leche para seguir entregando más leche entonces, con disciplina. Y trabajando bien siempre se sale adelante. Eso lo exhorto yo a los otros productores también que cojan este camino también. La finca Canán cuenta con 12 años de existencia y además del ganado alberga un centro de abejas reinas atendidas por un especialista con el propósito de aumentar la producción de colmenas en el territorio. Que están saliendo reinas de muy buena calidad, productoras de miel, para que mejore la apicultura en el municipio. Ahora estoy esperando el sistema Yenter, que es un sistema muy bueno, que es mucho mejor que este que estamos utilizando ahora, que es traslarve y lleva mucho más trabajo y es mucho menos efectivo, así que vamos a ver qué sucede. Amor y esfuerzo se combinan en el ganadero niquereño Marcos Salazar, quien con apenas 6 trabajadores mantiene su finca. Canán es un orgullo para el productor, pero también una gran responsabilidad que se traduce cada año en resultados. La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, como organización social de los campesinos y cooperativistas, cumple un rol determinante en los programas de desarrollo rural que se llevan a cabo en Cuba. Participa en la elaboración, formulación, ejecución y seguimiento de proyectos para el desarrollo social y económico de las zonas rurales del país. Coopera en proyectos con entidades cubanas y también en otros conjuntos con instituciones
organizaciones internacionales. La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba ha desarrollado múltiples actividades dentro de los movimientos sociales en los diferentes continentes. Cuando los campesinos niquereños celebraron los 65 años de la fundación de la ANAP, le propongo conocer sobre los aportes del campesinado de nuestro territorio a la alimentación del pueblo con Yarieldis Reyes López, presidenta de la ANAP aquí en Niquero. Saludos, muchas felicidades y bienvenida. Saludos a usted y a todas las personas que nos acompañan desde este espacio. Yarieldis, los 65 años de la ANAP llegaron en un momento extremadamente difícil para la existencia de la Revolución Cubana como resultado de la agresión imperialista contra Cuba. La pregunta es, ¿cómo arribó la asociación en Niquero al nuevo aniversario? La organización campesina en el municipio de Niquero arriba al 65 aniversario de la ANAP y precisamente en el año del centenario de nuestro comandante en jefe con varias motivaciones. De hecho, la propia fecha que festejamos, el 17 de mayo, dio pie a mayores compromisos del campesinado en torno al funcionamiento orgánico de nuestras cooperativas, así como los resultados económicos y productivos que también se revierten en el desarrollo social de cada una de las comunidades donde está enclavada nuestras cooperativas. Desde el punto de vista de las producciones de viandas, de granos y hortalizas, ¿cuáles son los resultados hasta la fecha de los asociados a la ANAP? Los anapistas de Niquero, como los de toda Cuba, todavía responden en estos momentos a más del 85% de la mayor parte de las producciones que hoy genera el sector con destino a la población, así como a las principales industrias y proveedores que tiene el territorio nacional. En Niquero no es diferente a lo que sucede en todo el país y bueno, resaltando sobre todo la producción de aquellos renglones que hoy aportan al programa de sustitución de importaciones, que tenemos como ejemplo la producción de frijol, la producción de maíz, como principales granos que se producen en el territorio, así como la carne vacuna, la carne de cerdo, que hoy se produce en una menor medida, pero todavía tenemos presente el programa de porcino en el territorio, así como también las hortalizas y la fruta. Bueno, le propongo hacer una pausa en el diálogo para apreciar el siguiente trabajo sobre cómo alcanza la CCS Alberto Guevara de la comunidad niquereña de Piloncito nuevamente la condición de vanguardia nacional, reconocimiento que recibe por 16 años consecutivos gracias a los resultados en la producción de granos y en la diversificación ganadera. Adelante. La Cooperativa de Créditos y Servicios Alberto Guevara de la comunidad de Piloncito vuelve a ser noticia. Por 16 años consecutivos, esta unidad productora alcanza la condición de vanguardia nacional gracias a la labor de sus asociados en aras de mantener los resultados productivos. Y es que la CCS Alberto Guevara sobresale por sus rendimientos agrícolas en la producción de granos, de manera específica maíz y frijol. Los más de 100 campesinos asociados a esta unidad productiva sobresalen por impulsar programas de cultivos varios y la diversificación de la crianza animal, buscando alternativas ante la reducción de los convenios porcinos e incentivando la crianza de animales de corral, cerdos de capa negra y ganado ovino. La Alberto Guevara de Piloncito obtiene la condición de vanguardia nacional por sus resultados en el funcionamiento orgánico de la CCS, así como sus niveles productivos y económicos y un fuerte programa de crianza de animales propios que la hacen sobresalir a nivel de país. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Si sigue con nosotros hasta el final, podrá conocer más de la actualidad niquereña de la mano de nuestros periodistas. Tendremos la sección Impacto, entre otros temas. Recuerde que aquí le informamos más y mejor. Ahora le invitamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Como anunciamos anteriormente, volvemos a la entrevista con Yarieldis Reyes López, presidenta municipal de la ANAP. Yarieldis, ¿cómo afecta a los campesinos niquereños el caso de las medidas coercitivas del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba desde el 3 de enero a la fecha? Al campesinado cubano, y en esto incluimos también el campesinado de Niquero,
por más de 50 años el bloqueo económico impuesto a nuestro país por el gobierno de los Estados Unidos ha hecho siempre incidencia directa en las labores agrícolas y en los resultados que tiene nuestro sector. Esto se agudiza a partir de las acciones que sucedieron el día 3 de enero en la hermana República Bolivariana de Venezuela, donde se incrementa el daño que de forma directa repercute en los resultados de nuestro sector. Podemos verlo fundamentalmente en las limitaciones que hoy son más agudas al acceso del combustible, fundamentalmente como uno de los recursos que más demandan nuestros campesinos para la preparación de tierra, el alistamiento de las tierras agrícolas, así como las atenciones culturales a nuestros cultivos agrícolas y por ende la comercialización, que el pueblo también lo puede ver palpablemente en la comercialización directa en cuanto a las ferias que se realizan en el territorio cada sábado, en las condiciones tan difíciles de limitaciones en las que hoy se están comercializando los productos agrícolas en el territorio. ¿Cómo celebraron el aniversario 65 de la ANAP, pero además el Día del Campesino? Sí, Ofelia, a pesar de las limitaciones, como decía usted, que hoy tenemos en torno al económico y el acceso a varios de los recursos que hoy las cooperativas solicitan o demandan para poder realizar las actividades tanto celebrativas como productivas que ellos realizan en su entorno rural. A pesar de esto, se acogió la fecha con mucho beneplácito, con mucho cariño. Las cooperativas, acorde a las características y circunstancias del momento, hicieron sus actividades, se reunieron, intercambiaron y sobre todas las cosas, a partir de seguir manteniendo vivas las tradiciones campesinas, hubo órgano, hubo fiesta, hubo música grabada, hubo intercambio con los campesinos de avanzada y con la familia campesina propiamente en cada una de las comunidades. ¿Cuáles son las cooperativas y campesinos más destacados que tiene Niquero en la actualidad? Nosotros cerramos un corte emulativo el 17 de mayo con más del 90% de nuestros asociados cumplidores de los requisitos que hoy mide la emulación fraternal 17 de mayo en nuestra organización. Pero resaltando los resultados de los que más se destacan en estos aspectos, nosotros logramos alcanzar la categoría de vanguardia nacional 2 de nuestras cooperativas. Es el caso de la CPA, Sexto Congreso Campesino, es la cooperativa dedicada a la producción cañera en la comunidad de Piloncito, y la CCS Alberto Guevara Pérez, dedicada a los cultivos varios en la propia comunidad de Piloncito. También como vanguardia provincial se alzan en esta ocasión la CCS Combate Lubero, está ubicada geográficamente en la comunidad de Santa Isabel, acá en el más cercano al territorio de Niquero, y la CCS Omar Fernández Marín, que tiene su ubicación en Alto Piedra, en la comunidad de Las Casimbas. Qué bien, felicitaciones para todos ellos. Gracias. Y para todos los demás campesinos, por supuesto. Todos son aportadores a los resultados que obtiene la organización en el territorio. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Yarieldis, por su presencia en la revista informativa Niquero Hoy. Gracias a usted. Nosotros continuamos, usted no cambie el canal, todavía quedan temas para informarle más y mejor. Ahora es tiempo de actualizarnos sobre lo que acontece en la red de redes en la sección Impacto con el periodista Alberto Ortiz Peralta. Adelante. Saludos, iniciamos nuestro recorrido por la red de redes en el sitio en YouTube de la CNC Televisión Granmense. El canal informa que en Bayamo, capital de la provincia de Granma, continúan las labores de recuperación tras la tormenta local severa de este lunes. Hasta el cierre de esta información se cuantificaron más de 80 viviendas dañadas, afectaciones en líneas eléctricas primarias y en menor medida daños en las telecomunicaciones. En Bayamo, capital provincial de Granma, aún se cuantifican daños y se trabaja en la recuperación. Entre las afectaciones más importantes sobresalen daños materiales en la cubierta de más de 80 viviendas y algunas instituciones estatales. En tanto, la empresa eléctrica reporta hasta el momento 9 interrupciones en líneas primarias, 38 transformadores disparados y más de 60 líneas caídas. 8 brigadas de linieros procedentes de los municipios de la zona del Cauto y la costa, así como equipos de la capital granmense, trabajan ininterrumpidamente. Por su parte, los daños en las telecomunicaciones no fueron significativos y se pretende terminar las labores de recuperación en 24 horas. Empresas, instituciones y el pueblo en general se suman a la recuperación para devolverle la cotidianidad a Bayamo en el menor tiempo posible. En esta época del año, según especialistas, este tipo de fenómeno puede ser frecuente dadas las condiciones climáticas. De ahí que las autoridades insisten en adoptar las medidas pertinentes. El sitio en YouTube de Cubavisión Internacional informa que Cuba recibió un nuevo envío de ayuda solidaria proveniente de México y Uruguay. Como anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la nación azteca reafirma su compromiso con Cuba. En un esfuerzo conjunto con la República Oriental de Uruguay, este octavo cargamento incluye 17 toneladas de insumos básicos como arroz, frijoles y leche.
Justo como lo anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la semana pasada, Cuba recibió un nuevo envío de ayuda solidaria proveniente de esa nación. Esta vez, la carga también la integran insumos de la República Oriental de Uruguay, en un esfuerzo colectivo por ayudar al pueblo de Cuba en un momento económico complejo, donde el principal responsable es el bloqueo estadounidense. Sí, ha sido el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de estar presente para apoyar de manera solidaria a la población, el pueblo de Cuba, que es el que está sufriendo los daños de este cerco injusto. Algunos países han dicho que tienen dificultades para hacer llegar esta ayuda, por eso México ha ofrecido que se suban a los barcos. Y este también es un ejercicio que refuerza el principio de la autodeterminación, de la no intervención y de la cooperación. Estamos aquí para traer, acompañar desde el gobierno y desde el Estado uruguayo, en el marco de la cooperación sur-sur, de la integración latinoamericana, de aquello que nos parece que tenemos que impulsar con fuerza, día tras día, mucho más en estas horas tan difíciles para el mundo, para nuestra región y para Cuba. Agradecemos a Cuba por recibirnos, agradecemos a México por esta complementariedad, y esto es parte de lo que llega hoy, es parte de la gigantesca solidaridad que desde el pueblo uruguayo se está levantando en favor del pueblo cubano. Este es el octavo cargamento proveniente de México. 1.700 toneladas de insumos entre arroz, frijoles y leche llegan en un gesto que el pueblo de Cuba valora y consolida los históricos lazos de amistad de las naciones. Esta ayuda solidaria se produce en un momento de gran complejidad para nuestro país, bajo los efectos del recrudecido bloqueo de los Estados Unidos. Es un bloqueo multidimensional que afecta a toda la vida de nuestra sociedad, afecta a la población, afecta por igual a todo el pueblo cubano. Según informaron las autoridades cubanas, los alimentos serán repartidos a la población, haciendo énfasis en personas vulnerables. Y es una muestra de que los pueblos latinoamericanos, encabezados por México, con la presencia también de Uruguay, ratifican en tiempos difíciles su solidaridad con nuestra patria y con nuestro pueblo. Seguimos en el sitio en YouTube de Prensa Latina TV, que reporta que cientos de españoles manifestaron su rechazo a una intervención militar de Estados Unidos contra Cuba, a la vez que reiteraron la condena a la asfixia económica de la Casa Blanca a la isla. Concentrado frente a la sede de la Embajada de Cuba en Madrid, activistas solidarios se pronunciaron contra el bloqueo de Washington ante el arrecio de numerosas restricciones y el impedimento para que otros países puedan exportar combustibles a la nación caribeña. El grupo condenó asimismo la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, según la óptica de la administración de Donald Trump. La iniciativa busca denunciar el acoso estadounidense hacia la mayor de las Antillas, que pasa actualmente por momentos críticos. Pues esta manifestación está para que Estados Unidos deje en paz a Cuba, lo deje vivir de una vez y quite el cerco petrolero ese que le tiene tan terrible. Estamos contra el bloqueo, contra la inclusión en la lista de países que patrocinan el terrorismo, porque Cuba es un país que lleva resistiendo ya mucho tiempo, y después de la invasión el 3 de enero a Venezuela, lo que queremos es que no intervengan en Cuba, que retiren todo el bloqueo petrolero que le tienen, que lo dejen vivir. Nosotros estamos con Cuba, los pueblos estamos con Cuba socialista. Diplomáticos de la embajada cubana en esta capital salieron posteriormente de la legación para agradecer a los manifestantes su apoyo a la isla y el repudio a las acciones de asfixia por parte de Estados Unidos. Concluimos Impacto como siempre con una noticia del mundo de la ciencia en el sitio Curiósmico. Misión ERA. La misión ERA de la ESA está lista para investigar la escena del crimen más famosa del Sistema Solar. Su destino es Dimorphos, la pequeña luna del asteroide Didymos. Este lugar ya es legendario. En 2022 la nave DART de la NASA se estrelló contra él para probar si podíamos desviar un asteroide. Y funcionó.
Fue la primera vez en la historia que la humanidad modificó la órbita de un cuerpo celeste. El 7 de octubre de 2024, un cohete Falcon 9 de SpaceX lanzó la misión desde Florida para convertirse en la primera detective de defensa planetaria de la historia. Su misión, viajar a la escena del crimen espacial. ERA llegará en 2026 para hacer un peritaje final y decirnos si realmente estamos preparados para desviar un asteroide peligroso si algún día nos amenaza. Y de esta forma concluye Impacto. Recuerde que volveremos a encontrarnos en Niquero hoy para que conozca lo más relevante de las noticias que circulan en la red de redes. Yo soy Alberto Ortiz Peralta. Les reitero el saludo. Las gracias al periodista Alberto Ortiz Peralta por su colaboración en la sección Impacto. Ahora le propongo apreciar un trabajo sobre cómo los campesinos y asociados a la CCS Juan Bautista Naranjo celebraron su día. Durante años han aportado al sistema de la agricultura en el territorio, así como a las ferias agropecuarias cada fin de semana. Estos hombres y mujeres han logrado resultados positivos en su trabajo con la tierra a pesar de las dificultades. Tengo un área pequeña que solo tiene 0,24 hectáreas, pero en ella produzco integralmente en los cultivos varios, el ganado menor, aves, patos y gallinas también. Hago las prácticas agroecológicas en ella, produzco humus de lombriz, produzco compot también, lo aplico a mis propias plantaciones. Tengo un área de plátano que es diversificada. O sea, tiene el plátano burro, pero tiene el plátano fruta, tiene el plátano macho. Y estas producciones fundamentalmente las dedico al consumo familiar, pero le vendo a la cooperativa sistemáticamente, aporto a las ferias agropecuarias que se hacen los sábados, pequeñas cantidades, pero son aportes. Y hago donaciones también al hogar materno, centros priorizados, el hogar de ancianos, el hospital, de vez en cuando también hacemos nuestros aportes. Al no haber zafra, ahora tengo una guarapera, estamos utilizando la caña en hacer raspadura para la cooperativa, hacemos melao. Hay que sacrificarse demasiado siendo mujer, tengo que atender la casa, el trabajo que se hace en la casa de moler la caña y esas cosas. Y entonces contribuir a limpiar la caña, a seguir resembrando y todas esas cosas. Hay que producir para el pueblo y esa es la función que yo tengo. Y como eso lo demuestro con ejemplo. Nosotros tenemos 1,5 hectáreas de maíz ya espigando. Eso es decir, para compartirlo con los vecinos, pero hacerle una entreguita al hogar de ancianos, a la CCS. Es decir, que vamos en avance. Y yo creo que todos los campesinos deben unirse al esfuerzo colectivo en estos momentos actuales. Producir alimentos para el pueblo, que es lo que le hace falta a nuestro país. Es un día histórico para nosotros los campesinos, donde se manifiesta el orgullo de ser campesino, destacado como cañero. Aparte de la caña, me he destacado también en otros renglones como el aguacate, el fongo. Tenemos diferentes producciones, ¿ves? Frutales, vianda, me dedico también a estas mis maticas, ornamentales, los cerdos, conejos, ahora estamos incursionando más en aumentar la cría de aves y es una forma de entretenerse uno y de comprometerse, ¿ves? Y de tener producciones que nos sirven a nosotros como la familia, que son cosas, gastos que ya no tenemos en la calle y que contribuimos también con algunos vecinos, con el que le haga falta. Siento un orgullo enorme de pertenecer a la CCS y de ser campesino. En primer lugar porque nos irradia el ejemplo del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que fue quien lo creó y que siempre tenemos por lo menos su pensamiento y seguimos sus enseñanzas también, porque fue también él un precursor de estas ideas de las plantas proteicas, de producir integralmente en los patios, en las parcelas y aplicar la ciencia y la técnica constantemente también.
Cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. A propósito de la fecha y por la importancia de los mismos, el periodista Alberto Ortiz Peralta nos reserva el siguiente trabajo. Veamos. Desde el año 2022, el Consejo Internacional de Museos adoptó una nueva definición de museo y lo denominó como institución permanente sin ánimo de lucro al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Los museos clasifican y estudian las múltiples creaciones culturales realizadas por el hombre a través de su desarrollo histórico. A partir de esta función, los museos desarrollan los programas museográficos y culturales que realzan y difunden el patrimonio cultural que custodian. Los museos desempeñan un papel crucial en la preservación y difusión de la cultura y la historia de la sociedad. Son guardianes de nuestro patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, y trabajan para asegurar que las generaciones futuras puedan apreciar y aprender de nuestro legado. Los museos son importantes porque nos conectan con el pasado y permiten comprender el porqué de las cosas, la evolución humana y los momentos que marcaron al mundo, y posibilitan experiencias inmersivas que envuelven a las personas en un entorno interactivo que estimula sus sentidos y el recuerdo de lo pasado. La importancia de los museos puede dividirse por las esferas de impacto en diversos sectores sociales y en la propia sociedad en su conjunto como fuente para preservar la cultura y la identidad. Los museos ayudan a los estudiantes a enriquecer su aprendizaje en disímiles campos, a adquirir experiencias en un nuevo entorno y a proporcionar un contexto único para que los educadores les enseñen una amplia gama de temas. Los museos son instituciones de gran importancia para la sociedad porque desempeñan un papel crucial en la conservación y difusión del patrimonio cultural, la educación, la investigación y el desarrollo comunitario. Pero también son fuentes generadoras de actividades, talleres, cursos, fomentos a la lectura y la investigación. Por eso aportan, aunque sea un poco, en la reconstrucción del tejido social. El museo es un espacio que sirve no solo como muestra o repositorio de artilugios, sino para la reflexión sobre el pasado, para conocerlo y además para proyectar un futuro, para imaginar, detonar ideas y entrar en diálogo con personas, historias y objetos. Los museos son hoy más necesarios que nunca cuando en Niquero, en Cuba y el mundo nos enfrentamos a una guerra cultural imperialista que extiende sus tentáculos contra identidades y tergiversa nuestra historia. Alberto Ortiz Peralta, para este espacio. Finalizamos la revista de hoy con un reporte sobre cómo la falta de maquinaria, paquetes tecnológicos y de sistemas de regadíos, además del déficit de combustibles como consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos hacia Cuba, afectan la producción de alimentos en el sector agrícola. Pero la voluntad de los trabajadores de la agricultura en Niquero no entienden de esta política cruel y genocida contra nuestro país. Aún con su innegable impacto negativo, ponen todo su empeño para garantizar el desarrollo de las ferias agropecuarias, las campañas de siembra según la etapa del año, la producción de abonos orgánicos y la preparación de tierras con tracción animal. Adelante. El bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos hacia Cuba no es una simple frase, es un hecho que afecta significativamente a todos los sectores de la sociedad y la agricultura no escapa a sus efectos negativos. En el municipio granmense de Niquero se puede palpar su impacto en diferentes áreas, como la maquinaria agrícola para la preparación de tierras. Por ejemplo, en el caso de la maquinaria, hoy el municipio cuenta con 16 tractores, en este caso en el sistema de la agricultura, propiamente que están defectuosos. Hoy podemos decir que en Niquero hace aproximadamente alrededor de 10 a 15 años que no entra tecnología, por lo que esto implica que el rendimiento y la explotación de la maquinaria es ínfima. Hemos buscado alternativas ciertamente, porque nos hemos aprovechado a partir de la tracción animal, pero es insuficiente. Si hoy nosotros tuviéramos funcionando los 42 tractores que tenemos registrados en el sistema de la agricultura, no mencionar a Cuba, hoy se hubieran podido poner en explotación 7.266 hectáreas por la vía de la maquinaria, que hoy no es podido ser así. Hoy se explota por la vía de la maquinaria
aproximadamente el 30% de la tierra. La falta de paquetes tecnológicos y de sistemas de regadíos, además del déficit de combustibles, son otras causas del bloqueo que afectan la producción de diferentes cultivos. Hoy el municipio necesita 15.000 litros de petróleo para poner a funcionar todas las áreas hoy que tenemos el sistema de agricultura y solamente nos están entrando aproximadamente el 5% del combustible, muy deficiente. De igual manera con el combustible, para que la población entienda, con la comercialización, muchos productos ahí se nos quedan en el campo, aunque hemos buscado alternativas, como explicaba anteriormente, con la tracción animal, pero es muy insuficiente y difícil atender una demanda de una población con esta situación tan rudimentaria. Pero la voluntad de los trabajadores de la agricultura en Niquero no entiende de bloqueo. Aún con su innegable impacto negativo, ponen todo su empeño para garantizar el desarrollo de las ferias agropecuarias, las campañas de siembra según la etapa del año, la producción de abonos orgánicos y la preparación de tierras con tracción animal. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Así llegamos al final de la revista informativa correspondiente a esta jornada. Hasta un próximo encuentro. Nos vemos.